del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos luz en esta hora para acoger todo lo que te tienes para revelarnos a través de tu palabra. Te pedimos nos ayudes a estar acá presentes y a recibirte completo y a dejarnos transformar por tu palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada llegamos un poco hasta, empezamos a ver la vocación de Isaías, que era un texto muy profundo y significativo, que a algunos, gracias a Dios, les llegó de modo especial, les atravesó y se dieron cuenta del paralelismo que puede existir entre esta boca encendido, le toca los labios y lo purifica, y lo que nos ocurre a nosotros en la Eucaristía, ¿no? Como la Eucaristía, al tocar nuestra boca, nos purifica y nos transforma y nos prepara para ese llamado, esa misión que Dios nos tiene, ¿no? Nosotros no vamos a comulgar ya sabiéndonos limpios, puros, sino al contrario, ¿sí? Aunque nos hayamos confesado, sabemos claramente nuestra condición de pecadores, ¿no? No tanto porque cometemos pecado, porque estamos en pecado, sino porque sabemos que somos pecadores, ¿no? Sabemos que somos pobres. Y bueno, esto es lo que veíamos un poco la semana pasada con el tema de la vocación de Isaías, pero nos faltaba terminar de ver un par de cositas. Entonces, Isaías, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa en ese momento? Isaías se siente perdonado por la gracia de Dios, se siente restaurado por la misericordia divina, y cuando él percibe su propia pobreza, de hecho esta pobreza, cuando él la percibe adecuadamente, no lo hace encerrarse en sí mismo, y ahí tenemos un criterio de discernimiento cuando estamos teniendo una experiencia de nuestro propio pecado. No nos hace amargarnos o sentirnos culpables y encerrarnos en nosotros mismos, sino al contrario, nos abrimos a la grandeza y omnipotencia divina, ¿no? De hecho, nos sabemos dignos de la muerte y desde ahí como que nos abrimos a que solo Dios nos puede salvar. Se nos va toda presunción humana de creer que podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas y nos colocamos en un lugar en donde nos sabemos necesitados de salvación. Y esto es lo que le pasa a Isaías, y por eso se convierte en hombre nuevo. Es lo que a nosotros nos pasa también en la confesión. Vamos a la confesión porque sabemos que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Y de hecho, gracias a ese acto somos salvados, ¿no? Gracias a ese acto de humildad y de reconocer quiénes somos salvados. Y por esto Isaías se convierte en un hombre nuevo, en un hombre de Dios, en un hombre que se adhiere a este gesto salvador de Dios, que le extiende la mano porque sabe que es lo único que lo puede salvar. No pone en sí mismo la confianza de yo me puedo salvar, entonces yo no... De hecho, si se fijan, si se adentran en ese misterio, es el lugar de mayor apertura hacia Dios. Porque ya no tengo para sostenerme en mí mismo de ninguna manera. Ya no me queda de otra, sino sostenerme en la fe. Entonces él ya no se pertenece. Él ya comparte los sentimientos y los pensamientos divinos de salvación. Él ahí entiende que solo Dios es su Salvador, ¿no? Y la parte final del relato de la vocación de Isaías contiene un mensaje sobre la misión confiada que Dios le da, ¿no? Dios que manda y el hombre que va, ¿no? Una misión siempre parte de Dios, no parte de mi iniciativa y creatividad. Por eso siempre que yo quiero preguntar, bueno, ¿para qué es mi vida? Se lo tengo que preguntar a Dios, porque es Dios quien envía. Él es el que da la misión. Entonces, Isaías acepta esta llamada, ¿no? Y dice, yo voy, ¿no? Dios que presenta una necesidad, Isaías que dice, yo voy, y él, como hombre renovado, queda preparado para la difícil misión, que de hecho es uno de los textos más difíciles
la misión de Isaías. Vamos a leer la misión de Isaías, ¿no? Versículo 9. Les va a sorprender, no se asusten, vamos a explicarlo poco a poco. Dice así, capítulo 6, versículo 9 de Isaías. Él me dijo, está hablando de Dios, Él me dijo, ve y di a esta gente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Pregunté, ¿no? Es todo lo antidios, ¿cómo que no quiere que se convierta y se sane? ¿No? Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Me respondió, hasta que las ciudades queden devastadas y despobladas, las casas sin gente, los campos yermos, porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país. Y si aún quedara una 10ª parte, también sería exterminada, como una encina o un roble, que al talarlos solo dejan un tocón. Ese tocón será semilla santa. Y dices, ¿cómo? No entiendo nada. ¿Cómo que es Dios mismo que manda al profeta a que endurezca el corazón? A que estos no se conviertan. ¿Cómo es este mismo Dios que le dice, pero hasta cuándo? Hasta que no quede nada. Hasta que realmente estén desolados. ¿Pero cómo? Pero cómo, Dios, qué malo es, ¿no? Estos son los pasajes que nos hacen creer que Dios del Antiguo Testamento es un malvado. Bueno, vamos a adentrarnos a desmenuzarlos y ojalá que al final entendamos qué es lo que Dios quiere decir acá. Hay unos imperativos reforzados, ¿no? ¿Qué significa reforzados? Ese por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán, como que utiliza todos los sentidos del hombre para hacernos entender que nada que lo que hagan va a ayudarlos a entender, ni a comprender, ni a convertirse, ¿no? Y luego esa expresión que utiliza el corazón de esta gente, también se utiliza el corazón de este pueblo. Fíjense que cambia este pueblo muy diferente a la fórmula de la alianza, mi pueblo. Y la radicalidad del endurecimiento expresado en la fórmula corazón, oído, ojos, oídos, corazón, ¿no? Fíjense, endurece su oído, ciega sus ojos, embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan y su corazón no entienda, ¿sí? Está hablando de la misma atenuación en algunas, lo mismo que hace Jesús cuando habla, por ejemplo, en Mateo 13:14. ¿Quién va un momento a Mateo 13:14? Y otra persona que vaya a Marcos 4:12. ¿Alguien tiene Mateo? Vale, Mateo 13:14, ¿qué dice? Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. ¿Por qué? ¿Hasta ahí? A ver, ¿por qué qué? Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Está igual, ¿no? Es lo mismo. No es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús vuelve a decir lo mismo. Vamos a entender qué es lo que nos quiere decir. Marcos 4:12. ¿Quién lo tiene? Y alguien que me vaya buscando Juan 12:40. ¿Quién tiene Marcos? Yo puedo. 4:12.
para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Otra vez, Jesús diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Dices, y lo repite bastante, ¿no? Y Juan 12:40. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Dale. Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda, para que no se conviertan y yo los pueda. Che, ¿qué son estos pasajes tan contradictorios con todo, no? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Nos perdimos. Bueno, si se van a Hechos de los Apóstoles 28-26, dice lo mismo, ¿no? Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y dile, oiréis con el oído, pero no entenderéis, miraréis con los ojos, pero no veréis, ¿no? Y cita a Isaías exactamente. Dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Y hay algunas propuestas que tratan de explicar, ¿sí? Vamos a ver algunas propuestas que no nos convencen y vamos a ver otras que sí nos convencen, ¿sí? Hay un teólogo que opina, y esto en el texto no está justificado, por lo tanto no nos convence esta teoría, pero bueno, que él dice más bien que esto se trata de una previsión, ¿no? Como Dios previniendo que va a venir un futuro endurecimiento del corazón de acuerdo a una ley psicológica que es la que viene, que cuando uno no escucha, bueno, uno se cierra a eso, ¿no? El descuido consciente de la verdad, ¿qué hace? Nos hace insensible a la verdad. Es la típica de cómo se te va deformando la conciencia. Bueno, si aceptas cada vez, vas aceptando de a poco las cosas que no son verdaderas y te hacen daño, como lo verdadero, ¿sí? Es lo que le pasa a cualquier persona. Por ejemplo, yo si agarro y mato a una persona, ¿qué me va a pasar? Mi conciencia, ¿qué me va a decir? Se va a sentir culpable. Si yo no escucho esa culpabilidad, ¿qué me va a pasar? Que la segunda vez que mate a alguien, ¿qué me va a pasar? Y eso me voy volviendo más insensible de a poco. Y de ahí se va deformando la conciencia. Entonces, lo que parece que este teólogo está diciendo es que el pueblo, si seguía sin escuchar la verdad divina, se iba a volver insensible y por lo tanto, en el futuro se le iba a endurecer el corazón. Pero esto no es lo que está diciendo el pasaje. Fíjense que lo que está diciendo es que Dios le está diciendo a Isaías que se endurezca el corazón, o sea, como un mandato, que se embote el corazón, que sus oídos no puedan oír, ¿no? Y nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra creadora, no simplemente espectadora de un fenómeno racional y psicológico que va a suceder con alguien que no escucha la verdad divina y se le va deformando la conciencia, sino que la palabra profética es causa del endurecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Como que Dios quiere causar el endurecimiento del corazón, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a querer causar el endurecimiento del corazón? Y si a alguien le queda dudas de que esto solo se presenta en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús que dijo, yo soy manso y humilde, el mismo Jesús que dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, fue el mismo que dijo las palabras que acabamos de escuchar, ¿sí? Por si a alguien le queda la duda de, no, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, ni idea, chau. Recuérdense que para saber si algo del Antiguo Testamento permanece y es verdadero, hay que ver si continúa en el Nuevo Testamento. Sabemos que la ley del talión fue algo pedagógico y temporal. Pero esto se repite hasta Hechos de los Apóstoles, o sea, ya después de la resurrección y ascensión de Cristo. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Este provocar de Dios, este endurecimiento del corazón, ¿qué pasa? Que a veces Dios puede permitir y quiere un endurecimiento para que el hombre supere su propio endurecimiento ante los desastres que ocurren por su ceguera. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo ya había sido llamado a tomar conciencia de la verdad.
el pueblo había sido llamado una y otra vez a convertirse. ¿Sí? Lo hemos visto en los demás profetas, una y otra vez, pero que llevan años en este proceso, ¿no? Desde Moisés están en esto, desde incluso antes. Y el pueblo no se convierte. ¿Qué pasa? Dios permite una aceleración del endurecimiento del corazón para hacer posible la salvación, porque cuando uno toca fondo, ¿qué pasa? Y se abre la posibilidad de la salvación. Es cuando un padre o una madre le han llamado la atención al hijo y el hijo no entiende. ¿Y entonces qué hacen? Le quitan el celular, el auto, la universidad, todo se lo quitan. ¿Pero para qué? ¿Para fastidiarlo? ¿O para qué? Para que reaccione, para que se convierta, para que cambie de conducta, no porque el papá o la mamá quieren hacer sufrir al hijo y maltratarlo. No es esta la finalidad. A veces, cuando no queda otra alternativa porque la persona es terca a morir, tiene que haber una aceleración de ese endurecimiento para que toques fondo, para que el pueblo se diese cuenta que la salvación es posible solo aceptando la palabra. En determinadas circunstancias, el pueblo no se adhiere libremente al querer de Dios, pero no porque el querer de Dios es algo externo, extrínseco a lo que al hombre le va a hacer bien. Recuérdense que el querer de Dios es la felicidad del hombre. Por lo tanto, no es un acto egoísta que Dios quiere simplemente que nos acojamos a su voluntad, como a veces lo pensamos, sino que Dios quiere que el hombre sea libre, y el hombre que peca y que no acepta el querer de Dios no es libre. Entonces, ¿qué pasa? Solo cabe esperar las tristes consecuencias del rechazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios permite la obstinación y el rechazo de su palabra. ¿Para qué? En vistas de la salvación, porque solo cuando el hombre toca el fondo del mal es capaz de reaccionar en vistas de su propia salvación. Solo cuando el hombre necesitaba. Entonces, en el fondo, el endurecimiento, si nos damos cuenta, es manifestación del amor que Dios tiene por el hombre, que constituye una última y dramática ancla de salvación. Es el último recurso. Yo les conté de una mamá que me encontré en un parque y estaba desesperada. Su hijo, drogadicto, les robaba dinero para seguirse drogando, ¿no? ¿Y ella qué tuvo que hacer? Lo tuvo que sacar de casa. Dejarlo sin auto, sin celular, sin dinero, en la calle. Esta mujer sufría. Pero no le quedó otra alternativa, pero no porque ella no quería que el hijo le siguiese robando. Lo que no quería era que se siguiese drogando porque se estaba haciendo daño a sí mismo. No fue un acto egoísta de la madre, fue un acto de amor, buscando que el hijo reaccionara. Bueno, de esto se trata esto, ¿no? Entonces, esta catástrofe que se verifica, ¿no? Que vemos porque Dios quiere que nos endurezca, o sea, se nos endurezca el corazón. Y fíjense que en el esquema, si luego lo pueden leer más detenidamente los pasajes del Evangelio que leímos, lean lo que pasa antes. Probablemente es Jesús predicando una parábola y nadie le entiende, probablemente es después de algo que dijo del pan de vida, probablemente, ¿no? Y entonces como que no se convierten, ¿no? Y tras una y otra, como que siguen en la misma. Fíjense que los pasajes que les dije, todos más o menos están a la mitad de los evangelios, menos el de Marcos, porque el de Marcos desde el inicio son tercos y hasta el final son tercos. Pero el resto están más o menos en el capítulo. El resultado final es la liberación. ¿No? Pareciera que todo es fracaso, como que ya, bueno, Dios tiró la toalla, ya no sirvió de nada. Dios dijo, chao, vayan, que quede el pueblo desolado, que no sirva para nada. Entonces fíjense que el castigo, que cada vez parece más grave y definitivo, pues
en el fondo se nos transforma nuevamente en una fase de purificación. Entonces solo la aceptación del juicio divino como justo permite al pueblo hacer la experiencia del profeta, que se da cuenta que este castigo es una purificación. Y de hecho, si nos leemos muchos salmos del exilio de Babilonia, que todavía nos queda un ratito para llegar ahí, todos los salmos se leen en esa clave, ¿no? Señor, nos estás purificando. Y esto se verifica en cómo acaba este pasaje, que dice: y aún así quedará una décima parte, el versículo 13, también sería exterminada, como una encina o un roble que al talarlos solo dejan un tocón. Ese tocón será semilla santa, ¿no? Nos habla de un tocón, de un pequeño resto. Y un pequeño resto que no solo habla de un pequeño grupo de personas, sino un pequeño resto dentro de nosotros que permanece con fe como un grano de mostaza, y de ahí vuelve a la vida. Ese último verso, que esa semilla santa será su tocón, viene claramente unida con la teología del resto, de ese pequeño resto que sobreviviría, de ese pequeño resto que quedaría siendo creyente. Y esto es algo muy típico de Isaías. Y puede indicar el renacimiento de esa dinastía. Y viene en continuidad con este término que se usa, el retoño, el vástago. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese término se usa y lo va a usar Isaías? De hecho, en el versículo 11:1, Isaías usa ese término para referirse: pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Brotará un renuevo del tocón, ¿no? Volverá a salir vida de ahí. Es como cuando vemos un árbol talado y de repente vemos que está saliendo como una ramita, ¿no? Sigue habiendo vida, ¿no? Entonces, aquí se nos muestra claramente la intervención gratuita de Dios, que quiere provocar una fractura entre un antes inauténtico y un después salvador. Entonces, a veces Dios permite que entremos en una crisis. Incluso a veces, no podemos decir que siempre, ¿sí? Las enfermedades o las catástrofes humanas pueden ser psicológicas, pueden ser de enfermedad, pueden ser de catástrofes de la naturaleza, pueden tener como varias causas. Una es la naturaleza pecadora del hombre, en donde todo quedó como herido. Pero otra también sí puede haber algo que envíe Dios, como este endurecimiento. ¿Pero para qué? Siempre con el deseo de que la persona se convierta. Entonces es un acto salvador. ¿Por qué de nuevo Dios? Pero ¿por qué no? Dios no lo hace más fácil y simplemente le cambia la voluntad a la persona, ¿no? ¿No? Que no le envíe una catástrofe, sino que le cambie la voluntad, que le pase un switch. Ahora sí quiero. Y violentaría la libertad del hombre. Y esto Dios no lo toca. Dios no toca la libertad. Tiene que ser un acto libre del hombre que diga yo quiero. Y algunos dirán, bueno, pero es que ya es un acto de desesperación, ¿no? Yo como que no te queda de otra que confiar en Dios si estás en una situación tan terrible. Y no, todavía en situaciones así tan terribles uno es libre de decir, ¿y sabes qué? No. Porque aún te empecinas en tu terquedad de decir, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, podemos entonces ahora entender el por qué Dios permite un endurecimiento, y no solo lo permite, sino que a veces incluso lo suscita, ¿no? Siempre, y aquí es donde yo siempre cuando hablo con los chicos y leen cosas que no entienden, cosas que no sé, que aparecen en la Biblia o cosas que dice la iglesia, yo siempre digo, mira, parte de la base de la confianza. Quizás hay algo que tú no entiendes, pero quizás hay una explicación válida para eso,
Entonces tú tienes que partir siempre de la confianza que Dios es Padre y la Iglesia es Madre. Así que si eso lo dicen ellos, no es que vamos a creer ciegamente y no voy a cuestionar nada, pero sí lo cuestiono desde un lugar de confianza, decir, y yo creo que aunque yo hoy no lo entienda, estoy casi seguro que es algo que es bueno para mí, pero yo tengo que estudiarlo mejor. Como esto, como a primera vista nos causa rechazo. ¿Cómo Dios quiere que nos endurezca el corazón? ¿Cómo Dios quiere endurecernos el corazón? Pero cuando lo entendemos y decimos, lo que nos parecía un horror resulta ser un acto de amor, un acto de salvación, un acto de auxilio, ¿no? Es como quien llega a la guardia del hospital y empieza a tener asma y llega el doctor y te arranca toda la ropa de una y una persona como fuera de contexto dice, y me está haciendo daño. Y resulta que no, que me está salvando la vida, que me tiene que arrancar la ropa para poderme poner todo lo que necesita y el respirador y tal, y por eso me tuvo que violentar en mi intimidad, en todo lo que puede sentir una persona que le arranque la ropa, ¿no? Y esto lo cuento porque le acaba de pasar una amiga. ¿Pero por qué tú? Y confías que el doctor lo que te quiere es salvar la vida. Por eso te tuvo que arrancar la ropa, para meterte y ponerte todo lo que tenía que hacer. Bueno, esa misma confianza que depositamos en doctores, en nutricionistas, en el electricista de la casa, en el plomero, porque no sabemos muchas cosas. Y qué difícil es ponerla en Dios. Y el plomero me puede decir, yo tengo que meter una tubería por aquí, para esto tengo que romper la pared entera, y una idea, adelante. Tú eres el que sabe, pero para Dios no. No, ¿por qué Dios dice esto? No, Dios es un desgraciado, ¿no? Nos sentimos con tanta facilidad de cuestionar las cosas de Dios. Y a cualquier loquillo que te dice, no, el internet, es que eso, te llama el del internet y dice, no, que el internet es lo que te le está pasando. Bueno, dale, ni idea, no tengo ni idea. El del auto, no, que le tengo que meter ahora un radiador, no, ni idea, dale, tú dale, yo no tengo ni idea. Y confío, y perdón, pongo mi vida en manos del mecánico del auto, porque luego me voy a subir a ese auto y voy a andar por la vida. Estoy poniendo mi vida en manos de todo el mundo, del doctor, del nutricionista, del electricista, que quién sabe que me puso eso y explota eso allá arriba. Pero en manos de Dios no la pongo, ¿eh? Dígame si no somos absurdos. Somos absurdos. Somos muy absurdos. Pero bueno, vivamos en nuestro endurecimiento y Dios quizás, ojalá que no nos toque como dice aquí, ¿no? Que nos endurezcan el corazón. Ojalá que no nos tengan que echar de casa para que entendamos. Pero bueno, eso es lo que le pasó al pueblo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta aquí con esto? Porque este es un pasaje interesante. ¿Queda claro más o menos lo que estoy tratando de decir? Yo tengo medio una duda. O sea, en el colegio, sí, en el colegio. Que dijiste que siempre, o sea, somos libres para decirle que sí a Dios, pero a veces el pecado sí nos quita la libertad. Perdón, bueno, sí, que siempre somos libres para decirle que sí a Dios, pero a veces, o sea, en medio del pecado, sí, o sea, no sé, siento que hay situaciones que el pecado hace que no seas libre para decirle que sí a Dios. Sí. Mira, el tema del pecado, ¿sí? De la libertad, pasa con... Nosotros fuimos libres al inicio. Cuando nos enfrascamos a un pecado, vamos perdiendo la libertad a poco. Entonces, quizás es lo que, no sé, yo siempre le digo a los chicos. Y bueno, no, voy a poner un ejemplo muy típico de jóvenes, ¿no? Bueno, y también de adultos. Me fui y me caí a palo parejo. Y después de haber bebido bastante y le hice daño a alguien o me acosté con una persona, tuve relaciones sexuales con una persona y pequé, ¿no? ¿Dónde estuvo el pecado? Y el pecado estuvo en el exceso de licor, ¿eh? Porque ya lo último, ya no tenías voluntad. Entonces, efectivamente, y los muchachos estos que hay unas acusaciones espantosas de chicos que abusaron de otros, ¿no? Y quizás en el abuso ellos no tuvieron tanta voluntad. Pero sí hubo voluntad al inicio. El tema es dónde no pusiste el freno. Entonces, y yo soy culpable. Entonces, yo no fui libre. Si yo me estoy enfrascando en un pecado, ya se me hizo vicio, efectivamente ya perdí libertad, es como una enfermedad. El pecado llega a ser como una enfermedad, ya es algo estable en mí.
Y quizás yo ahí ya, en ese momento, después de años que ya llevo, yo no sé, drogándome, y ya yo no hay libertad ahí, pero la hubo en algún momento. Ahí es donde hubo, entonces, para salir de esa condición de pecado, bueno, se necesitan muchas cosas, porque uno está como atrapado en una maraña de no sé, de una araña, ¿me entiendes? Como que estás empegostado, para salirte de ahí es difícil, y hay menos libertad. Y quizás ya en ese momento, efectivamente, el nivel de culpabilidad en el pecado es casi ínfima, porque no hay libertad. Aunque estés haciendo cosas peores que una persona que, no sé, simplemente está siendo soberbia, quizás hay más pecado en el otro porque hay más libertad, por eso hay más responsabilidad. Pero aún así, esta persona no pierde la responsabilidad. Es como la típica de los niños que están en la guerra y son niños bomba, o son niños y tienen muy poca culpa de pecado. Lo que tienen son los adultos, probablemente, ¿no? Por eso ponerse en el lugar del juicio es muy peligroso. O sea, nosotros como seres humanos no podemos juzgar a nadie, incluso a nosotros mismos. Para juzgar a nosotros mismos es difícil, ¿no? Porque efectivamente no sabemos qué tanto grado de libertad hay, ¿no? Pero por eso el camino, no tanto para no pecar, sino para ser más libres, es optar por el bien siempre, porque eso nos va a ir haciendo más libres en nuestro caminar, ¿no? Entonces, el juicio es para Dios, o sea, Dios se encarga, porque Él sabe en qué momento había o no libertad, y Él no mide así como en una pesa, ¿sí? Él lo que quiere es que la persona sea libre y feliz. Y el pecado de cada persona, Dios lo sufre, no es que lo está midiendo para ver, entonces tú pecaste demasiado, entonces tú vas a ir. No, esa no es la postura de Dios. Pero efectivamente el pecado te puede quitar libertad, sí. Y más si estás engarzado en un pecado, sin duda. Sí. Pero el tema no es ahora, entonces este pecado ya no tengo culpa porque ni modo, ya estoy engarzado en el pecado, sino ir hacia el camino de la felicidad, porque probablemente no estás siendo feliz tampoco. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí? ¿No? Bueno, nos metemos entonces en los textos mesiánicos, ¿sí? ¿Qué se le llama el libro del Emmanuel, que está del capítulo 7 al 11 de Isaías? ¿Sí? Esta sección es introducida por el relato de la vocación. O sea, acaba el relato de la vocación y arranca el libro del Emmanuel. ¿Quién se acuerda qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Perfecto, Dios con nosotros. Y estos capítulos, del 7 al 11, se centran en el nacimiento de un niño. Un niño que es considerado signo de la presencia salvadora de Dios. Signo de la presencia de Dios en medio de ese pueblo, y no solo signo de la presencia de Dios, sino signo de la presencia salvadora de Dios. Y por eso este niño sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios que no nos deja ahí a nuestra propio, como en nuestras propias manos, sino que un Dios que se mete, que está ahí, ¿no? Y el relato central, que está en el capítulo 7, es preparado por el encuentro de Isaías con Ahaz. Ahaz era el rey de Israel en esa época, bueno, el rey de Judá, perdón. ¿Se acuerdan lo de la guerra siro-efraimita? En donde los sirios se alían con el reino del norte para atacar a Asiria, que era el imperio. Y estos dos van con el reino del sur, es decir, con Ahaz, para pedirle que se alíe en esta liga anti-Asiria. Asiria era el imperio que gobernaba en esa época. Entonces, al inicio se nos muestra Isaías hablando con Ahaz. Y este Isaías habla y menciona a su primer hijo. Y su primer hijo, que se llamaba, no voy a decir el nombre en hebreo, pero lo que significaba el nombre del hijo de Isaías era un resto volverá a Yahvé. Y este nombre lo que hace es testificar que habrá siempre un resto que vuelve a Dios.
Y luego este texto es seguido, después del relato del Emmanuel, en el capítulo 8, es seguido con la mención de un segundo hijo del profeta Isaías, y que significa su nombre pronto, saqueo, rápido, botín. Nombre que también es un nombre simbólico que indica que los dos ejércitos, el sirio y el israelita, que atacaban a Jerusalén, a su vez serían asediados y destruidos, ¿no? Como que le dice, tú tranquilo que sí, van a tener un rápido botín contigo, pero ellos también serán asediados y destruidos, como de hecho fue, ¿no? Entonces, la primera parte del capítulo 7, del versículo 2 al 9, es esta intervención del profeta en el momento en que estos dos ejércitos que se unieron, que se aliaron, el sirio y el israelita, se dirigen contra Ahaz. ¿Por qué? Porque Ahaz no quiso aliarse y lo que quieren es matar a Ahaz y meter a un nuevo rey que se llama Tabeel, que es del reino del sur. ¿Para qué? Porque este sí está dispuesto a aliarse. Entonces, Isaías interviene y esta intervención es tranquilizadora. ¿Por qué? Primero porque utiliza unas palabras que dicen tal cual, capítulo 7, versículo 4, le dice a Ahaz, conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes. ¿A quién se refiere? Esos dos restos de tizones humeantes. A Siria y a Israel. ¿Sí? Ven que si no estamos en contexto no entendemos nada, ¿verdad? Bien, porque luego dice, la ira ardiente de Racín y Siria y del hijo de Romelías, porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina diciendo, marcharemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos al rey, como rey al hijo de Tabeel, ¿no? Este Tabeel que ya les dije, así ha dicho el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá, ¿no? O sea, él le dice, por un lado, estas palabras le tranquilizan a Ahaz por la forma en que lo dice, y esto sin duda es una visión de fe de Isaías, pura fe, ¿eh? Porque eran dos ejércitos contra él, que no quedaba mucha de otra que confiar, igual que cuando Jesús está subido a la barca y está la tormenta terrible y le dice no teman. ¿Cómo que no teman? O sea, la barca estaba haciendo así, ¿cómo que no teman? Era una visión de fe, absoluta, de fe. Ayer de hecho tuvimos una discusión sobre este tema, porque hay personas que dicen que el miedo en realidad es falta de fe. Tener miedo es falta de fe. Esto es fuerte para las personas que psicológicamente sufren de miedo, es una cosa, ¿verdad? Porque eso ya vendría a ser casi como una enfermedad. Pero las personas que de natural tenemos miedo y es falta de fe, fíjense que Jesús siempre lo dice, hombres, no tengan miedo, hombres de poca fe, ¿no? Y la fe no quiere decir la confianza de saber que estamos en manos de Dios. No la confianza de que nunca me va a pasar nada malo. Eso no es la fe. Es saber que aunque me pueda llegar a pasar algo que a mí me hace sufrir, yo confío en que estoy en manos de Dios y Dios algo bueno sacará de esto. No es que yo no voy a sufrir. No es que nada malo me va a pasar. Es la confianza plena en saber que Dios y su bondad es mayor que cualquier mal que me pueda venir. Bueno, y esto es lo que le pasa a Isaías. Isaías le dice, no temas, no desfallezca tu corazón, ¿no? Y a mí me encanta, yo de hecho subrayé esa parte, ¿no? Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿cuánto ayuda ir a ese pasaje, ¿no? Conserva la calma, o sea, no tengas miedo, no desfallezca tu corazón porque tú estás en manos de Dios, ¿no? Y esta visión de fe, ¿no? de Isaías. Y luego, este hijo de Isaías, que su nombre profético es garantía para el futuro, ¿no? Un resto volverá. Isaías concuerda con Ahaz
que él rechazó la adhesión a esta liga anti-asiria. Pero lo que le desaconseja a Ahaz, que es lo que Ahaz ahora va a hacer, Ahaz dice, bueno, no me voy a unir a Siria e Israel, sino que me voy a unir a Siria. Isaías le dice, mira, has hecho muy bien en no unirte a Siria e Israel, pero tampoco te alíes a estos otros, ¿no? Y esto si lo traen a la actualidad es tremendo, porque no es aliarnos con una ideología o con otra, extremista ambas. Es saber, y no es un medio en donde comulgamos con los dos. Es solo aliarme a Dios. Punto. Por eso cuando hablamos de la personalidad de Isaías, que no le importaba nada, que lo único que él quería era la voluntad de Dios. Y entonces él le desaconseja y se lo dice en nombre de Dios, se lo desaconseja en nombre de Dios, que acuda al emperador asirio. Le dice, no vayas al emperador asirio, porque la seguridad de Israel se funda definitivamente en la promesa divina de la dinastía davídica, que prometió a David por palabra de Natán, del profeta Natán, en la segunda de Samuel, capítulo 7, si no se olviden, ¿no? Que es donde Dios le hace la promesa que la dinastía, tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia. Esta promesa exige una fe plena en la ayuda divina, porque es la única que es capaz de asegurar la estabilidad del reino. Y vean el paralelismo en la estabilidad de la iglesia. La iglesia permanecerá. El fuego del infierno no podrá, ¿no? Y dices, uy, en las que no ha pasado de la iglesia. Hoy nosotros sabemos que si la iglesia permanece es únicamente por la ayuda divina. Como bien se lo dijo un obispo a Napoleón, ¿no? Cuando Napoleón le dijo, voy a destruir la iglesia, y el obispo le dijo, bueno, inténtalo, porque si nosotros desde dentro no hemos podido, con nuestras miserias, pecados, tú inténtalo. El fuego del infierno no va a prevalecer, ¿pero por qué? Por la ayuda divina. Entonces, es un acto de fe evidente saber que la única manera que esa dinastía iba a perdurar en el tiempo era por ayuda divina. El origen y la permanencia de un pueblo nacido de una especial voluntad de Dios, sostenido por la voluntad de Dios, como es el pueblo judío, debía ser para la nación un signo de la existencia del invisible. Ellos habían visto cómo el pueblo había perdurado en el tiempo a pesar de su obstinación, terquedad, pecado, desastre. Solo por eso tenían que saber que el invisible existía, que Dios era real. Y esto queda evidentemente expresado en una fórmula, ¿no? En un versículo que nos aparece en el capítulo 7, 9b. Cuando yo digo 9b, ¿quién se acuerda de lo que significa? La segunda parte del versículo, ¿sí? Es decir, un versículo un poco más largo, y entonces sabemos que es hacia el final del versículo. ¿Y qué dice? Si no creéis, no subsistiréis. Otra traducción, si no creéis en mí, no seréis firmes. Entonces, ¿qué significa esto? Esto enlaza que la única manera que haya una supervivencia política es apoyándose en Dios. La única manera en que este pueblo
iba a mantener su dinastía eternamente, iba a ser apoyándose en Dios. Y esto nosotros lo podemos aplicar en cualquier forma, ¿no? Si no creéis en mí, no seréis firmes. Si no crees en mí, no vas a subsistir. No vas a poder. Y es lo mismo que Jesús nos dice, ¿no? Quien no permanece unido a mí, no puede hacer nada. No puede hacer nada. No dice algunas cosas las vas a poder hacer. No puedes hacer nada. No podrías respirar en este momento. Así de sencillo. Nadie se da a sí mismo el aliento de vida. Nadie. No podemos. De hecho, podemos estar muertos biológicamente y que nuestros pulmones sigan respirando. Y eso no es aliento de vida. Eso es un aire pasando a través de un cadáver. Eso no significa vida. Bien. Bien, este pasaje, este libro del Emmanuel, siendo tan rico teológicamente, vamos a ver en varias partes, ¿sí? Vamos a ver 3 partes. La primera parte va a ser el Emmanuel, ¿no? Que vamos a ver el capítulo 7 del versículo 10 al 17. La segunda parte, que va a ser reflexiones sobre el Emmanuel, que va a ser el capítulo 9 del 5 al 6 y el capítulo 11 del 1 al 9. Y finalmente vamos a ver la relectura del primer evangelista, es decir, la relectura de un evangelio de Mateo, que es el primer evangelista, de cara ahora a esta luz que nos va a arrojar, ¿no? Porque ¿quién cita a Isaías el Emmanuel? Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le está hablando ¿a quiénes? A los judíos. Y entonces Mateo es el que más va a citar a los profetas y el cumplimiento de la profecía, ¿no? Para explicar a los judíos algo que ellos habían esperado de toda la vida, ¿no? Bien. Entonces, la primera parte, el Emmanuel. Vamos a leer un trocito, ¿no? Entre la primera escena, cuando Isaías habla con Ahaz, y la tercera escena, está el anuncio del nacimiento del Emmanuel. Vamos a leerlo, versículo 10. Es justo después de lo que acabamos de leer, ¿no? El Señor volvió a hablar a Ahaz y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá requesón con miel, para que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonado el país cuyos 2 reyes te infunden miedo, es decir, Siria e Israel. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu dinastía días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. Vendrá el rey de Asiria. ¿Sí? Entonces, aquí claramente mostramos el modo diferente de concebir la actuación divina, ¿no? Porque una cosa es cómo Ahaz concibe que Dios va a actuar y cómo concibe Isaías que va a actuar. Y lo ponemos, y se pone de manifiesto en las fórmulas antitéticas, es decir, cuando Isaías le dice a Ahaz: pide un signo al Señor tu Dios, es decir, ese al que tú crees que va a actuar de una cierta manera, y luego él dice:
Isaías dice, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios. No, está hablando como si fuesen dos dioses distintos, y en realidad no es que hay dos dioses distintos, sino que cada uno concibe a Dios y al actuar de Dios de dos formas distintas. No es cuando de repente alguien me viene y me dice, no, porque Dios, si yo no hago esto, me va a castigar. Y yo le digo, bueno, tu Dios te va a castigar. Ese es tu Dios, ese no es mi Dios. Así no concibo yo a Dios. Esa no es la relación o el vínculo que yo tengo con Dios. El Señor conoce las necesidades del hombre, por lo cual el rechazar el ofrecimiento de la ayuda divina, cuando Isaías le dice, pide al Señor, tu Dios, un signo, y él dice, no lo voy a pedir porque no voy a tentar a Dios, en el fondo es clara manifestación de presunción y desconfianza en Dios. Ayer veíamos la película de Lourdes, ¿sí? Y había un señor que decía que no se atrevía a pedir un milagro. Y en el fondo es ese miedo de nuestra reacción si Dios no nos da un milagro. ¿Qué pasaría si yo confesé lo pido y Dios no me lo da? ¿Cómo voy a reaccionar? Y entonces mejor no se lo pido. Porque me da miedo. En el fondo desconfío. Desconfío porque si me atrevo a pedir el milagro y no se me da, sigo confiando en que es lo mejor para mí que no se me dé. Agus. ¿No se supone que nosotros en realidad tenemos que pedir que se haga su voluntad, no lo que nosotros queremos? Como nosotros no somos Dios y no tenemos con plena certeza cuál es la voluntad de Dios, nosotros pedimos lo que nosotros vemos con claridad que creemos que es la voluntad de Dios, ¿sí? Y atrevernos a ser osados y a pedir sanación, porque Dios quiere la sanación. Quizás no la pueda dar ya por algo que no ayuda a la persona, pero Dios quiere la sanación, el bien. No podemos pedir, bueno, no sé, dame todo el dinero del mundo para viajar por todo el planeta porque me entretiene. Bueno, creemos que eso no, ¿verdad? Porque eso quizás sería vano, pero si son cosas que van en la línea de Dios, bueno, confiamos y pedimos con valentía, ¿sí? Pedir y se os dará. Y luego también confiamos con valentía. Con la misma valentía con que pedimos, confiamos. Porque si no se nos da ese milagro, entendemos y confiamos que es lo mejor, pero me atrevo a pedir el milagro. Lo que pasa es que a veces no me atrevo a pedir el milagro, porque en el fondo estoy tan aferrado a ese milagro que si no se me da, no sé si voy a seguir con fe. Entonces, en el fondo, no pongo a prueba mi fe, mi propia fe. ¿No? Si se la pido con fuerza, pero es que yo se la pedí con muchísima fe y no se me dio. Y bueno, la fe tiene que ser tan abarcativa que confías plenamente que si es un bien para ti se te va a dar, pero también que si no se te da, también confías. Papá, yo tengo la fe de un humano, no de Dios, qué graciosa. Bueno, basta que tengas fe como un grano de mostaza y si le dices a esa montaña que se mueva, se moverá. Imagínate. O sea, lo que pasa es que tenemos que tener la fe como un grano de mostaza al menos, ¿no? Hay que pedírtela, porque era un don. Hay que pedirla, sin duda hay que pedirla mucho, ¿no? Ayer decía una, yo no tengo esa fe de esa gente, ¿no? No tengo esa fe de esa gente. Bueno, hay que pedirla. Y hay que pedirla y no descansar. Bueno, entonces, el Señor conoce las necesidades de los hombres y por eso cuando Isaías le dice, pide al Señor, y él dice, no voy a pedir nada, y es una clara manifestación de presunción y desconfianza. Aceptar esa ayuda divina es no tentar a Dios. Tentar a Dios sería si el hombre pretendiera un milagro innecesario, como nos aparece en Mateo 16:4. Si nos vamos un momento a Mateo 16:4, cuando Jesús les dice, ustedes lo que quieren son milagros innecesarios, ¿verdad? 16:4. Nos dice aquí, esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el de Jonás, ¿no? Porque en el fondo estos están pidiendo
Sí. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que los israelitas de la época de Jesús querían un signo vano. Y ahí sí estaban tentando a Dios. Era un milagro innecesario. Pero en el otro caso está evidenciando que era un ofrecimiento de la ayuda divina. Por otra parte, temer a los hombres cuando es Dios quien ayuda es un signo evidente de incredulidad, ¿no? Temo tanto a los sirios y los israelitas que me voy a ir a aliar con Asiria a pesar de que el hombre de Dios me dijo que no, porque en el fondo no estoy confiando en Dios. Isaías invita al rey a confiar más en la palabra divina pronunciada desde antiguo sobre la dinastía davídica que en las ayudas humanas, que en el imperio asirio. Entonces Dios aún así ofrece un signo libremente. Y por un lado no exige la aceptación del rey, porque le dice igual te lo voy a dar, sino que simplemente tiende a demostrar la fidelidad de Dios a las promesas. Bueno, nos quedamos aquí, porque ya me están sacando de donde estoy. Entonces me tengo que ir. Pero un minuto a preguntas todavía. Esto no lo acabamos, dejamos abierto el capítulo 7, que tenemos que buscar los argumentos históricos y demás. Preguntas hasta aquí. Da tiempo a una o dos. Ale. Yo, Mari, ¿por qué el cambio de nombre de Emmanuel y Jesús? Bien, ¿Por qué se dirige como? Bien, el nombre de Emmanuel, que se utiliza en el Antiguo Testamento, es que todavía esto lo vamos a ver con más detalle la próxima, porque vamos a entender si este Emmanuel para los judíos nació en esa época o es Jesús, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. O sea, no me quiero adelantar porque para explicar bien cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Pero es una buena pregunta. Y aprovecho que antes que se me olvide, la semana que viene, el lunes, no voy a poder dar la clase porque tengo un curso, entonces la voy a pasar para el miércoles a la misma hora, ¿vale? La de la semana que viene nada más. Entonces la del lunes la paso al miércoles 26, solo Dios quiera por esta semana, ¿vale? Bueno, ya no voy a poder dar más tiempo porque la gente está fuera, así que tengo que cerrar. Bueno, damos gracias a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, cómo nos lo vas revelando, cómo nos vas abriendo la mente, el corazón para comprender tu corazón, para comprender el amor de tu corazón por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas haciendo dóciles a tu palabra y nos sigas haciendo testimonio y testigo de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. San Ignacio de Antioquía ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. El audio de la semana pasada lo vamos a cargar hoy, si Dios quiere. ¿Sí?